Cuando han pasado 16 minutos de las 8 de la mañana, nosotros como cada viernes abrimos la ventana hacia el mundo, salimos de nuestro pupocentrismo, donde pensamos que todo pasa acá en la República Argentina, pero no, en el mundo también las cosas se van moviendo. Y para poder conversar qué pasa en el mundo, nosotros tenemos a gente que sabe, y es por eso que le damos la bienvenida a nuestro colega Tadeo Castiglione. Hola Tadeo querido, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, querida audiencia. Como siempre, un gran placer estar presente en esta visión mundial que hacemos para comprender un poquito mejor lo que sucede a nivel global y las repercusiones que esto tiene en cada uno de nosotros. Bueno, hoy en una edición particular porque no estás acá en la República de Plotier, ¿no? No, lamentablemente no. Estamos, bueno, como dice el dicho popular, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires y bueno, aquí estamos. Muy bien, bueno Tadeo, quería comenzar esta columna de Visión Mundial repasando algo que se estuvieron dando en los últimos días y tiene que ver con las cumbres de distintos bloques económicos, ¿no? Se dio la reunión del Mercosur aquí en la Argentina, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, con la presidencia pretémpore que tenía la Argentina, que finalmente hubo un traspaso hacia el país hermano de Brasil. Y posteriormente Brasil también en su territorio recibió la cumbre del BRICS, ¿no? Otra de los bloques económicos que hay dando vuelta en el mundo. Y yo quería arrancar con vos, Tadeo, para que repasemos un poco la importancia de los bloques económicos, cuántos bloques económicos existen en el mundo y toda una reconfiguración que se viene dando ya con la asunción de Donald Trump y el crecimiento también de algunos países y de algunas economías que vienen empujando justamente estos bloques económicos. Me gustaría arrancar quizás por un poco de historia, ¿no? ¿Cuál fue quizás el primer bloque económico que se generó y cuál es el último, ¿no? que se ha creado de estos bloques económicos? Bien, querido, son temas muy centrales para comprender también que más allá de la política siempre en los temas internacionales priman los negocios, prima la economía, prima las relaciones y la interacción entre los diferentes países, que tiene lógicamente su perspectiva desde lo económico, desde generar mayor potencial ganancias y como siempre solemos decir, bueno, cada uno suele tirar agua para su molino. Si nos tenemos que ir a la historia respecto a cuáles serían las primeras coaliciones o bloques económicos, pues desde el principio de la humanidad siempre existieron alianzas económicas, alianzas con claros fines de lograr comercios seguros, lograr fronteras, bajar impuestos, bueno, aranceles y trabas siempre existieron desde Babilonia hacia adelante, sería más de 4.000, 5.000 años de historia. Porque las coaliciones económicas siempre fueron vitales para el desarrollo de potencias emergentes, para el desarrollo de, bueno, verdaderos países que después se van a destacar en la arena global. Pero en la era moderna, en la era de la globalización, lo que podemos notar, y era lo que mencionaba respecto a los últimos movimientos globales, creo que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, o mejor dicho, desde la Gran Depresión de la década del 30 hasta la actualidad, vemos que la economía prima incluso por sobre decisiones políticas, lo económico siempre es más importante, al igual que, bueno, lógicamente también todas las referencias geopolíticas y también que se podría tener en la arena y en la decisión de cada país. Entonces, vemos que cuando hablamos de bloque económico estamos hablando de importantes sectores, importantes coaliciones de países que redefinen, vamos a decir, prácticamente la historia no únicamente de los países miembros de cada bloque, sino que a nivel global también juega en una armonización. En la actualidad vemos que en medio de las transformaciones globales y lo que mencionábamos también en viernes anteriores, que seguramente nuestra audiencia bien recordará, estamos en medio de un mundo que está cambiando, en un mundo que representa un quiebre total desde el aspecto legal internacional. Recordemos el pérdida del peso de la Organización de Naciones Unidas y de todo lo que lleva a una... Entonces vemos que en un medio de el que pueda una especie de ataque
y esto condiciona mucho el desarrollo y las proyecciones económicas que cada uno podría llegar a tener. Y en medio de esto vemos que estos bloques económicos, que son bloques en su mayoría regionales, juegan un rol sumamente importante para la salvaguarda, para, vamos a decirlo, una especie de trinchera de cada país en medio de un mundo en el cual ya no existen reglas y en los cuales cuanto más se unan, más voz pueden tener para disputar alguna voz digna y soberana en medio de los acontecimientos globales. Estamos en medio de esa situación. Ahora bien, esta disputa de poder a nivel global, lógicamente tiene mucho que ver con lo defensivo, y lo defensivo va no únicamente en el área militar, sino que lo económico y la defensa de las economías nacionales es un punto vital, y vemos que estas organizaciones tendrían que jugar ese rol, y vemos que en los países que verdaderamente hay una coalición económica fuerte y desarrollada son países que actualmente tienen mayor poder de negociación con Estados Unidos en el tema de aranceles que aquellos que están sueltos individuales y bueno, a la dependencia de vaya a saber uno. Entonces, al menos eso como para tener un panorama en línea general. Cuando nos referimos a bloques económicos, coaliciones económicas, podemos referirnos a cientos, miles de años de coaliciones, alianzas y tratados entre los diferentes países, con una búsqueda de tener un margen mejor de perspectivas económicas, de comercio y de ganancias en medio de, bueno, más en la actualidad un mundo muy convulso. Totalmente, ¿no? Y en esta recomposición, en este mundo que, bueno, evidentemente viene cambiando, se viene reconfigurando, hay surgimientos de nuevas potencias, ¿no? Porque si uno hace un poco de historia, por lo menos la época dorada, ¿no? De la cuestión unipolar, ¿no? De los Estados Unidos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del muro de Berlín y finalmente la imposición, ¿no? de este mundo unipolar de la parte de los Estados Unidos, con un claro dominio comercial en todo el mundo, evidentemente empezó a cambiar, ¿no? Esto ha ido cambiando, ha habido nuevas potencias que empiezan a emerger, y en este emerger, evidentemente, también emergen, como decís vos, no solamente desde lo militar, sino su poderío también se da desde lo comercial. ¿Ha habido un crecimiento más que otro en alguna región donde se haya notado más? Justamente, lógicamente se ve un poco el retroceso de los Estados Unidos, pero desde tu mirada, ¿hay un crecimiento desde un sector del mundo en donde haya crecido mucho más la economía y el avance de las potencias? Claramente, Bruno, voy a ver un poquito de algo que me parece vital entender, que es lo que se nos enseñó y lo que se nos impuso en nuestros países durante décadas, la primacía del mercado, que el mercado se regula solo, que todo se soluciona liberalizando la economía al 100%, ya se ha demostrado que es totalmente un eslogan falso, porque imaginémonos y démonos la idea que Donald Trump termina de destruir el mismo sistema que se les vendía a los países del neoliberalismo, porque es Donald Trump que pone regulaciones en la economía en vez de dejar que la economía se regule sola. Esos son los aranceles en línea general. Entonces démonos esa noción de que incluso el sistema perfecto, o que se nos vendía como perfecto, ahora mismo los mismos creadores dicen que jamás fue perfecto y que siempre fue. Bueno, esa es la situación que también debemos plantearnos y tener en consideración en medio de los análisis. Volviendo al tema central, sí hay países que claramente están demostrando un gran crecimiento por afuera de lo normal, es decir, países que están creciendo arriba del 6% de su PBI anual, y que lógicamente están en coaliciones internacionales. Uno es una megapotencia económica mundial, como es la República Popular China, pero los demás son países que están dentro de lo que llamamos la ASEAN, que es la coalición de los países del sudeste asiático, un bloque económico muy fuerte, que a mí me gusta siempre mencionarlo, e incluso quien me con la ASEAN debido a su rol sumamente importante. Estamos hablando de países como Vietnam, que también es importante socio comercial de Argentina, es miembro de la ASEAN y crece arriba del 8% anual. Estamos hablando de países como Indonesia, que es el país con población musulmana más grande del mundo, más de 200 millones de habitantes, y es también una gran potencia económica que tiene un crecimiento sostenido,
porque esto es lo otro, uno puede tener buena suerte, viento a favor y crecer un año 8% y después otra vez al 1%, pero el crecimiento sostenido que vienen llevando los países de la ASEAN es muy sorprendente y es muy bueno. Todo el mercado del sudeste asiático realmente es bastante llamativo, y países que también podríamos incluir en esta lista: Malasia, también, bueno, incluso la petrolera de Malasia tenía gran presencia en Vaca Muerta, Petronas. Entonces, démonos la dimensión de un país del sudeste asiático con una empresa petrolera, incluso tenemos acciones y su potencial en nuestra provincia de Neuquén, para que nos demos cuenta también de que la geopolítica y el evolucionar económico también transforma realidades en la otra punta del globo. Bueno, esos han sido algunos ejemplos muy llamativos. Pero aquí hay algo muy llamativo, querido Bruno, que dentro de estas potencias económicas emergentes, principalmente en Asia, casi todos los países que han estado desarrollándose potencialmente se encuentran actualmente en Asia, ya no tanto Corea del Sur y Japón, que tienen un crecimiento ya muy limitado, pero los países del sureste asiático han venido dirigiendo y llevando la batuta junto con China. De los principales socios comerciales, 4 de los 5 que tiene Argentina pertenecen a la coalición BRICS, y eso es algo sumamente interesante para tenerlo en consideración, Bruno, porque Argentina rechazó ser parte de esta coalición económica global, el BRICS, con nuevas alternativas al sistema que ya conocemos y al sistema que, como decíamos en el principio, ya está agotado y que ya ha dado todos los signos de agotamiento y casi de autodestrucción o automafagia, es decir, entre sí. Y tenemos, bueno, países como Brasil, que está dentro del BRICS, que es el principal socio económico de Argentina; China, que es el segundo socio económico de Argentina; la India, Vietnam, y después está Estados Unidos. Es decir, de los 5 países con que mayor comercia Argentina, 4 son miembros del BRICS. El bloque, claro. Si uno lo ata por esa perspectiva, uno entendería claramente hacia dónde tendría que girar Argentina. Bueno, lamentablemente ahí también tenemos algunos factores internos que nos condicionan. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, para prestar atención, como siempre digo, lo que sucede en el sudeste asiático, porque incluso disputas territoriales que podrían significar un quiebre de relaciones y hasta una guerra, como es el caso que vimos la semana pasada entre Indonesia y Malasia, se solucionan a través de la cooperación comercial. Hay un territorio marítimo que se disputaba en estos dos países y deciden que mientras la justicia internacional hace lo suyo y define de quién es quién, vamos a explotar en conjunto las áreas económicas. Y eso es una pieza fundamental porque no se había visto anteriormente este nivel de cooperación que se está llevando, lo cual nos refleja que hay una nueva arquitectura diplomática, al igual que una nueva arquitectura también comercial a nivel global, sumamente interesante, que apuesta hacia la paz y que apuesta hacia el desarrollo soberano de los pueblos. Muchos ejemplos también para tener en consideración cuando existen conflictos de intereses en los diferentes países del globo. Ahora, Tadeo, en estas disputas que se empiezan a dar, que como vuelvo a remarcar esto, me parece interesante remarcarlo como lo planteaste vos, que quizás la disputa entre las potencias no se dan entre balas, tanques y misiles, sino que se empiezan a dar también de manera comercial, ¿no? Tocando el bolsillo de alguna de las potencias. En este caso, Donald Trump hizo un anuncio importante que tiene que ver con colocarle un 50% de aranceles a Brasil, a los productos de Brasil, y Lula salió a responderle de la misma manera. Ahora, no hubo una respuesta por parte del bloque del BRICS, bloque que integra justamente Brasil, ni tampoco del Mercosur, ¿no? Medio, me atrevo a decir que queda aislado Brasil en esto, o ¿cómo se interpreta justamente esta medida que lanza Donald Trump? Bien, primero que nada recordemos que esta es la segunda ronda de aranceles de Donald Trump, claro, después de que en la primera ronda, en su guerra de aranceles, casi que tuvo que terminar negociando principalmente con China, al cual se tuvo que arrodillar y reculó en poner chancletas, ¿no? sí. Tuvo que recular en chancletas, como solemos decir, y a la misma vez también tenemos que tener en consideración lo siguiente: después de la primera ronda de guerra de aranceles, Donald Trump pierde a su principal aliado político, económico en Estados Unidos, que era Elon Musk, se quiebra y se quiebra el MAGA.
la coalición de Donald Trump ya no existe, está muerta al 100%. Exacto. Entonces, hay que entender que, lógicamente, tocar intereses económicos internacionales, en los cuales Estados Unidos tiene importantes capitales, fue un error garrafal. Ahora bien, Estados Unidos está negociando y está haciendo esta guerra de aranceles uno contra uno, utilizando su rol de superpotencia. No se está metiendo con coaliciones económicas directamente en las disputas, porque lógicamente se vería perjudicado. Lo de Brasil es un uno contra uno, Estados Unidos-Brasil, lo justifican desde la resistencia económica del comercio, que bueno, si se mantiene 50% de arancel de un lado, nosotros también vamos a igualar, aunque esto juega en pérdida principalmente para la economía de Estados Unidos, no para la economía de Brasil. Eso es un punto interesante para tenerlo en consideración, porque todas estas medidas hacen mucho ruido. Claro. Ahora bien, Brasil no es que haya quedado sola, sino que en esta disputa uno contra uno no tiene por qué meter a otros países que incluso ya fueron amenazados por el mismo Donald Trump. Recordemos que dijo que no puede caer el dólar y que el BRICS, al representar una amenaza, va a poner aranceles extras del 10% a cualquier país que esté asociado o que busque tener relaciones con el BRICS, a modo de amenaza, porque si realmente lleva a cabo estas políticas, que por cierto hasta ahora únicamente fueron de palabra, estaríamos entrando en un territorio en los cuales también todo lo que solemos decir la Organización Mundial del Comercio, que por cierto Brasil convoca a reunión urgente de esta organización internacional porque esto atenta en contra del libre comercio. Muy interesante que aquellos que supuestamente defendían el libre comercio sean los que estén atentando en contra de. Sí. Lógicamente esto recompone una nueva configuración mundial. ¿Y a qué es lo que estamos viendo? Ojo, y esto lo digo desde una perspectiva analítica, sí, de que Donald Trump está acelerando los tiempos de la transformación global. Porque cada medida que está tomando Donald Trump, en vez de ser de ayuda para Estados Unidos, para mantener su hegemonía global, para mantener el mundo unipolar, parece que cada vez que se está tratando de tapar los agujeros poniendo dinamita más o menos, y esto está generando que se vayan acelerando muchos pasos de procesos que generalmente son históricos y que son muy lentos y muy complejos, y que la política de que está llevando Donald Trump está acelerando todas estas transformaciones. Entonces es un punto sumamente interesante. Hay que ver cómo se termina solucionando el tema con Brasil. Yo creo que Donald Trump también está negociando a modo de mafia, de que te voy a quitar un dedo por día que tardes en negociar conmigo, y al final no son más que amenazas como para, si pusimos 50, negociamos 20 más o menos. Vamos a ver cómo termina en estas circunstancias, cuando también Estados Unidos se está metiendo en muchos conflictos a escala global que no puede con todos y que se está volviendo un panorama muy complejo. Y con esto, bueno, el día lunes Donald Trump dijo que iba a anunciar medidas en contra de Rusia. Entonces vamos a ver hasta qué punto incluso las negociaciones de paz en torno al conflicto en Ucrania pueden quedar totalmente en la nada y reavivar un conflicto y mantenerlo vivo, y bueno, eso replantearía muchas cuestiones también a nivel global. Entonces hay que prestar mucha atención, porque lógicamente lo económico tiene repercusión también en lo político, y lógicamente también en países como nuestro querido Bruno, en los cuales no se puede dar un aumento de 20.000 pesos a los jubilados, porque el plan económico más exitoso en el siglo de la economía mundial fracasaría por una cuestión mínima humanitaria. Entonces, algunas cuestiones a tener en cuenta. Tadeo, antes de cerrar la columna, me gustaría poder hacer como una diferenciación, si se quiere, y si no hay comparación me dirás, no, bueno, no se comparan, pero teniendo en cuenta el funcionamiento de los bloques económicos y en esta batalla que ha librado Donald Trump, primero con las cuestiones arancelarias, pero también con las cuestiones subsidiarias, ¿no? Porque dijo, che, me retiro de la ONU, no le doy más guita a la ONU, tampoco dejo de aportar guita a la OTAN. Digo, esos bloques también que se han formado, que si bien no son económicos, pero evidentemente manejan un importante capital, ¿qué sucede con eso? ¿Hay como una especie de colaboración con aquellos bloques o con aquellos países que forman parte de bloques y que de alguna manera tratan de colaborar, o van por carriles completamente distintos? Muy buena pregunta, querido Bruno. Yo te voy a hacer una referencia bastante interesante.
antes que Donald Trump se retire de estos organismos internacionales, ya sabía que con Daniel Ortega y la Nicaragua revolucionaria de Daniel Ortega. Entonces, prácticamente Donald Trump es comunista, si lo toma desde aquella perspectiva de acusar de comunista por imitar ciertas políticas. Vamos a lo siguiente: Estados Unidos se retira de organismos internacionales en los cuales él dice que no responde a sus intereses. ¿Cuáles son esos intereses? No darle la razón al 100% siempre y de manera constante a Estados Unidos. Entonces, si la Organización Mundial del Comercio dice que los aranceles son una medida, los aranceles y las sanciones son medidas coercitivas unilaterales y está prohibida por la legislación internacional, y Estados Unidos tiene que negociar con los países de manera justa, incluso pagar por las consecuencias y los daños cometidos, lógicamente Estados Unidos va a realizar todo ese tipo de negociaciones y va a salir de esa organización. Y así ha venido haciéndolo en los últimos tiempos. Responde a un capricho de Estados Unidos en general, aunque este capricho también afecte la política internacional de Estados Unidos de utilizar estos organismos multilaterales también para hacer resonar su voz y para imponer ciertas políticas a otros países, que es, por ejemplo, la dinámica que tiene el Partido Demócrata de copar estos lugares para hacer notar la voz de Estados Unidos. Bueno, Donald Trump hace una política 100% al contrario, abandonar esos lugares, desfinanciarlos, destruirlos, y entonces la voz de Estados Unidos ni siquiera es opacada. Son dos caras de la misma moneda, responden a los mismos intereses, pero a la misma vez son bastante dañinos en muchas áreas. Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, de financiar la Organización Mundial de la Salud, juega bastante en contra. Ahora hay muchos otros países que también están muy limitados económicamente para tomar la batuta en ciertos organismos, lo cual también, bueno, deja también en este limbo estas organizaciones internacionales que en su tiempo, más bien que mal, con sus grises, podían generar algún tipo de beneficio, pero que en la actualidad están bastante bastardeados, saboteados y conflictuados, lo cual complica bastante la potencialización de estas organizaciones. Excelente, Tadeo. La verdad que una claridad que la verdad que por lo menos nos hacía falta para poder comprender cómo justamente funciona el mundo y cómo también hay que prestarle atención. Más allá de los misiles y los bombazos, también se dan estas luchas económicas, y los bloques económicos tienen su importancia, su relevancia, y que evidentemente empiezan a tener sus movimientos producto también de los movimientos que se dan por balazos y por bombazos, ¿no? Un análisis que nos permite comprender desde el perfil quizás militar, pero también desde el perfil económico de cada una de las potencias. Tadeo, no te robamos más tiempo. El agradecimiento, como siempre, por esta columna donde, bueno, intentamos repasar un poco lo que sucede en el mundo. Hoy casi una clase, ¿no?, de cómo funcionan los bloques económicos y repasando un poco su historia. Tadeo, buena jornada para vos. Muchísimas gracias, como siempre, Bruno. Disculpar a la audiencia por ahí, que es muy difícil resumir muchos contenidos en 20 minutos de audio, pero siempre las radios no son contrarios con el tiempo. Fuerte abrazo, querido Bruno, cuidarse del frío y bueno, aquí desde Buenos Aires seguiremos trabajando. Fuerte abrazo a todos y excelente fin de semana. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, haciendo nuestra columna de los viernes de Visión Mundial. Bueno, conociendo justamente cómo funcionan los bloques económicos y todo lo que va surgiendo en torno a esto, y cómo, bueno, esta guerra de aranceles, por un lado, con el presidente Donald Trump atacando en un principio a China, luego hizo lo mismo con otros países. ¿Se acuerdan que hizo un listado en donde acá lo celebraron porque quedábamos dentro del listado de los que menos aranceles nos aumentaban, pero al final era más o menos lo mismo lo que le cobraban a Brasil, Perú?